Las sombras de Albacete no conocen el descanso. A principios del siglo XX, cuando España se mecía lentamente entre las severas tradiciones de la vieja fe y los inquietantes presagios de una nueva era, una tragedia se desató en un pequeño pueblo provincial. Una tragedia que los lugareños recordarían durante décadas solo en susurros. Persignándose. María del Carmen era una mujer cuya vida parecía el vivo ejemplo de la virtud católica. Nació en el cambio de siglo en el seno de una familia de terratenientes profundamente religiosos. Allí, la palabra del padre y del sacerdote local era la ley suprema. Y cada día, sin excepción, comenzaba y terminaba con una oración. Carmen creció como una joven silenciosa y pálida. Tenía unos ojos grandes, oscuros como lagos estancados, en los que siempre se escondía un temor leve, casi imperceptible. No conocía otro mundo. Solo el frescor de la catedral de piedra. El susurro de las páginas de la Sagrada Escritura, y los rostros severos de los santos que la miraban desde los viejos iconos. Al cumplir los 20 años, sus padres la entregaron en matrimonio. Su esposo fue Alejandro, un artesano respetable y trabajador. Era dueño de una curtiduría a las afueras del pueblo, un lugar que olía a cuero crudo, sal y trabajo duro. Alejandro no era un mal hombre. No. Amaba sinceramente a su joven esposa, respetaba su naturaleza silenciosa y se enorgullecía de que toda la parroquia considerara su hogar como un modelo a seguir. Durante los siguientes 10 años, Dios, según pensaban todos a su alrededor, bendijo su unión con 4 hijos. El mayor, Manuel, creció como el vivo retrato de su padre. Un niño fuerte y tranquilo que ya a los 9 años intentaba ayudar en el taller, moviendo los pesados rodillos de cuero. Sofía, de 8 años, era la pequeña ayudante de Carmen. Aprendía a bordar camisas para el altar, pasando horas dibujando lirios blancos con su aguja. Juan, de 5 años, e Inés, una pequeña de 3, completaban el retrato de la familia española perfecta. Cada domingo caminaban hacia la iglesia. Al frente iba Alejandro, sosteniendo firmemente las manos de los hijos mayores. Detrás, Carmen. Llevaba a la pequeña Inés contra su pecho. Su mantilla de encaje negro siempre estaba baja. Demasiado baja. Ocultaba su rostro de las miradas envidiosas o simplemente curiosas. Los vecinos se santiguaban al verlos y decían en voz baja: sobre esta familia descansa una gracia divina especial. Sin embargo, nadie sabía que bajo el manto de esa gracia, en el alma de Carmen ya se había asentado la oscuridad. Todo comenzó tras el nacimiento de su última hija, Inés. El parto fue difícil, Carmen sangró mucho y pasó varios meses casi sin levantarse de la cama. Fue entonces cuando un susurro apareció por primera vez en su cabeza. Al principio era apenas audible. Como el roce de las hojas secas de otoño que el viento arrastra por el pavimento polvoriento. El susurro llegaba exclusivamente por las noches. Cuando Alejandro dormía profundamente roncando tras el trabajo agotador, y los niños respiraban suavemente en sus camas. No eres digna, rodaba la voz bajo su cráneo. Tus pecados son demasiado pesados. Has manchado su pureza. Eres pecaminosa, Carmen. La mujer se estremecía. Se levantaba de la cama como picada por una textura invisible y caía de rodillas ante el pesado crucifijo de madera en la esquina de la habitación. Rezaba durante horas. Hasta el amanecer. Hasta que sus rodillas empezaban a sangrar, raspadas contra el frío suelo de piedra. Se confesaba cada semana. Pero el anciano padre Tomás, cuyo oído ya fallaba y cuya mente vagaba en la languidez de la vejez, solo suspiraba suavemente a través de las rejillas de madera del confesionario: eres demasiado severa contigo misma, hija mía. Tu alma es tan limpia como el ala de un ángel. Ve en paz, y reza 3 avemarías. Pero la paz no llegaba. Al contrario. El mundo alrededor de Carmen comenzó a cambiar de forma irreversible.
Los colores perdieron su brillo, volviéndose grises, sucios. Los sonidos cortaban su oído como cuchillas. Y la luz del sol le parecía el ojo severo y ardiente del Creador, que quemaba su interior pecaminoso por completo. Empezó a sentir que el mundo entero se estaba pudriendo rápidamente. Veía el pecado en todas partes. En la mirada casual de un transeúnte, en la risa demasiado fuerte de su hijo, en la simple canción que Alejandro tarareaba mientras clavaba los remaches en el cuero. En los años 20 en la España provincial, la palabra psiquiatría sonaba a herejía. Cualquier excentricidad, miedo o visión se explicaba de forma más sencilla, o era un don de Dios, o artimañas del demonio. Carmen, criada en el temor al infierno, estaba firmemente convencida, era Satanás quien ponía a prueba su fe. Y decidió luchar. Sola. Comenzó a rechazar la comida, castigando su propio cuerpo. En un año se llevó a sí misma a un estado de agotamiento total. Su rostro palideció hasta volverse azulado, sus ojos se hundieron profundamente y la piel se tensó sobre sus pómulos afilados, haciéndola parecer una momia viviente. Alejandro lo notaba. Intentaba hablar con ella, le suplicaba que descansara, le compraba frutas caras y dulces en el mercado. Pero Carmen solo sacudía la cabeza lentamente y susurraba, el cuerpo es solo polvo, Alejandro. Debemos cuidar las almas. Solo las almas. Con el tiempo el susurro cambió. La enfermedad, al no encontrar resistencia, progresó. Ya no era un roce. Se convirtió en una voz autoritaria, profunda, casi metálica. Carmen ya no pensaba que fuera un demonio. Estaba segura de que el mismísimo Señor hablaba con ella. O su ángel más alto y castigador. La voz dejó de acusarla. Comenzó a abrirle los ojos a la realidad. Mira a tu esposo, retumbaba en su cabeza durante el almuerzo dominical, mientras la familia comía la sopa. Solo piensa en el dinero. En lo terrenal. Lleva a tus hijos a la eterna gehenna. Mira a Manuel, el orgullo de su padre ya brota en sus ojos. Anne Sofía. Se está volviendo vanidosa, se admira a sí misma. El mundo los consumirá, Carmen. Desgarrará sus almas puras en pedazos. Tú eres su madre. Eres responsable de ellos ante el trono. Estos pensamientos, como óxido negro, corroían lo que le quedaba de cordura. Era una psicosis profunda, densamente mezclada con una manía religiosa. Cuando miraba a los niños, ya no sentía calor maternal. Solo una lástima y un miedo indescriptibles, helados. Le parecían corderos inocentes que inevitablemente eran llevados al matadero de este mundo pecaminoso. El invierno de 1928 resultó ser extremadamente frío. El cielo sobre Albacete permaneció semanas cubierto por nubes pesadas de plomo que parecían descansar directamente sobre los tejados de las casas. En la casa de Alejandro se asentó un silencio muerto y opresivo. Los niños dejaron de jugar. Su madre les prohibió estrictamente correr y reír, afirmando que cualquier ruido ofendía a los ángeles que lloraban en los rincones de las habitaciones. Aquel fatídico martes, 8 de diciembre, Alejandro regresó a casa muy tarde. Estaba agotado y sumamente preocupado. En los últimos días, Carmen apenas parpadeaba, pasaba horas hablando con las paredes vacías y se sobresaltaba con el sonido de los pasos. El hombre decidió firmemente, mañana, sin importar los gastos, cerraría el taller y la llevaría a Madrid. Con un gran médico. No sabía que ya no quedaba tiempo. La cena transcurrió en un letargo absoluto. Carmen no probó ni un bocado. Solo se sentó en el borde de la silla y miró fijamente sin pestañear, a sus 4 hijos y a su esposo. En sus ojos brillaba una determinación extraña, de otro mundo. La voz en su cabeza ya no susurraba. Golpeaba como una pesada campana de iglesia. Hoy. El momento ha llegado.
Sálvalos antes de que la suciedad los toque por completo. Devuélvemelos limpios. Solo tú puedes hacerlo. Después de la cena, Alejandro, muerto de cansancio, se quedó dormido casi instantáneamente en el gran sillón de madera junto a la chimenea que se apagaba. Los niños también se fueron a su habitación y se durmieron rápidamente bajo las pesadas mantas de lana. Carmen esperó. Permaneció en la oscuridad del pasillo, escuchando cómo la casa se sumergía en un sueño profundo y nocturno. En el viejo reloj de pared eran las 2 de la mañana. Se acercó al altar familiar. Encendió una única vela de cera. La llama vacilante sacó de la oscuridad el rostro de la Virgen Dolorosa. De los ojos de Carmen rodaban lágrimas calientes y pesadas, pero en su rostro no había miedo ni vacilación. Creía sinceramente que estaba realizando el mayor acto de amor. Estaba dispuesta a entregar su propia alma a la condenación eterna, a ir al infierno por el pecado del asesinato, con tal de salvar las almas de sus hijos para el paraíso. La woman caminó lentamente hacia la cocina. Encontró sobre la mesa un cuchillo grande y pesado con mango de madera, el que Alejandro usaba habitualmente para cortar la carne. Se movía sin hacer ruido como un espíritu incorpóreo. El primero fue Alejandro. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de abrir los ojos. El golpe en el cuello fue tan preciso y fuerte que no pareció asestado por una mano femenina débil, sino por una locura absoluta y devoradora. Alejandro solo dio un suspiro pesado y ronco. Su cuerpo se estremeció por última vez y se desplomó para siempre en el sillón. Una sangre espesa y oscura comenzó a gotear lentamente sobre el viejo suelo de madera. Carmen no miró atrás. Ya seguía adelante. El pasillo le parecía un túnel largo y blanco que conducía directamente al cielo. Cruzó el umbral del dormitorio de los niños. Los niños Manuel y Juan dormían juntos, fuertemente abrazados el uno al otro para protegerse del frío invernal. Carmen se acercó por completo. Manuel se movió en sueños, murmuró algo entre dientes y sonrió casi imperceptiblemente. Limpio pasó el pensamiento por su cerebro enfermo. Ahora te quedarás limpio para siempre. Lo que sucedió en esa pequeña habitación durante los siguientes 10 minutos no se puede describir con palabras humanas. La fuerza enfermiza de la mujer no dejó a los niños ninguna oportunidad. Ni siquiera tuvieron tiempo de despertarse por completo y comprender que la muerte venía de manos de quien les había dado la vida. Solo Sofía, de 8 años, abrió los ojos por un instante. Vio sobre ella la silueta terrible y oscura de su madre con el cuchillo levantado y solo alcanzó a susurrar en voz baja, sorprendida, «Mamá». Miraba la ciudad nocturna y esperaba el amanecer. Susurraba monótonamente las palabras de las oraciones, y en sus labios vagaba una sonrisa pálida, casi feliz, de una mujer que creía que acababa de abrir con sus propias manos las puertas del paraíso para su familia. Por la mañana, cerca de las 3, el ayudante de Alejandro llegó a la casa. Le sorprendió que el taller siguiera cerrado y que no saliera humo de la chimenea. La puerta de la casa estaba sin llave. Cedió ante un leve empujón. Cuando el joven cruzó el umbral y vio en la penumbra de la sala el sillón cubierto de sangre y la mirada fija de su maestro, su grito salvaje e inhumano de terror fue escuchado por toda la calle. Los gendarmes que acudieron a la llamada eran hombres curtidos. Habían visto las consecuencias de robos, habían visto guerras y muertes. Pero lo que encontraron en la casa de Alejandro hizo que varios oficiales salieran corriendo al patio, tapándose la boca por las náuseas. Carmen estaba sentada en medio de ese horror. Estaba completamente tranquila. Cuando los pesados grilletes de hierro se cerraron en sus muñecas, no se resistió. Solo miró a los policías con sus ojos enormes, absolutamente vacíos, y dijo en voz baja con parsimonia: ¿Por qué lloran? Ellos están a salvo. Dios se los llevó consigo porque yo se lo pedí. Ellos nunca más pecarán. El juicio contra María del Carmen se convirtió en uno de los procesos más ruidosos y terribles de la España de la época. Los periódicos abrieron con titulares escandalosos, llamándola la bruja de Albacete y la madre sangrienta. Multitudes de personas se reunían bajo las ventanas del tribunal, exigiendo para ella el garrote vil, la ejecución pública mediante el estrangulamiento con un collarín de hierro. Sin embargo, durante las sesiones quedó en claro, la mujer como persona, ya no existía. No se defendió. No pidió misericordia.
Con un éxtasis místico y enfermizo, relataba detalladamente a los jueces las órdenes de los ángeles, cómo brillaba la habitación durante el asesinato y cómo salvaba sus almas del infierno. En lugar del cadalso, el tribunal la declaró inimputable. Fue sentenciada a reclusión perpetua en un hospital psiquiátrico cerrado para delincuentes, ubicado en el sombrío Palacio de Santa Isabel en Leganés. Carmen vivió allí casi 20 años más. 20 años en una celda pequeña y fría con paredes acolchadas, donde no había nada más que un jergón en el suelo. Le prohibieron tener incluso una cruz de cuello, temiendo que la afilara y se quitara la vida. Pero ella seguía rezando. Todos los días. Durante horas. Movía los dedos en el aire, repasando un rosario imaginario e invisible. Susurraba las palabras del Ave María y miraba a la pared blanca y vacía viendo allí a sus 4 ángeles. Creía que la esperaban en el cielo. Protegidos para siempre de la crueldad, la suciedad y la pecaminosidad de este mundo. Y la vieja casa de Alejandro en Albacete permaneció vacía durante mucho tiempo. Incluso los perros callejeros la esquivaban. Y los lugareños afirmaban que en las noches cerradas de invierno, cuando el cielo se cubre de nubes de plomo, desde detrás de las ventanas tapiadas con maderas aún se escucha una risa infantil, tenue, que de pronto se interrumpe por el susurro loco y tranquilizador de una mujer que deseaba con demasiada fuerza convertirse en santa.